tenemos la gran oportunidad pues, de compartir una historia que contagie la esperanza. Y eso, la verdad, es que para mí se hace vital cuando se trata de hacer de la dignidad una realidad para todas y todos. Y nos habla de un concepto muy bonito donde centra la historia de Karen como sujeto. Y como dice la propia Alicia, donde ha logrado apoderarse de su autonomía y de su autoestima, porque vive en igualdad con sus derechos. Aceptó el reto de amarse y de amar en libertad. La fórmula del amor como comunicación. Y a partir de eso, poder entonces tener un testimonio tan valioso de la dificultad del camino. Porque Alicia, Jorge y Karen y quienes nos han acompañado, pues han tenido que batirse contra la ignorancia, contra la exclusión, contra el estigma, contra la discriminación, contra la desigualdad, contra la incomprensión e inclusive en ocasiones hasta contra el propio Estado, ¿no? por la ausencia de respuesta o de capacidad de respuesta o sencillamente de espacios. Es un testimonio absolutamente valiente. Una mujer que ha aceptado enfrentar su condición y que ha encontrado un hijo extraordinariamente valiente y que entonces han desafiado esa realidad en un contexto bien difícil en este país, en un contexto bien difícil para las personas con discapacidad. Bien difícil porque somos una sociedad un poco esquizofrénica. Tenemos una constitución muy bonita que habla y que dice la igualdad. Y tenemos convenciones, ahora ya tenemos una convención para personas con discapacidad que dice algo así como que las personas con discapacidad gozan del derecho a la igualdad y no la discriminación. Esto supone la garantía de la igualdad real o sustancial, es decir, que las personas tengan las mismas oportunidades y que dispongan de un entorno que les permita obtener la igualdad de resultados. Esto es lo que dice la ley, lo que dicen las convenciones. Pero lo que vemos es que el debate no es solo de igualdad jurídica, sino lo que significa la condición para ejercer los derechos. Y lo que vemos es que en realidad se ejercen en desigualdad o en desventaja para ciertas personas. Y cuando vemos, por ejemplo, que para el programa prioritario de epilepsia del sector salud se considera a las personas que viven con el síndrome Landau-Kleffner, encontramos una enorme dificultad de acceder a información. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Ahí tenemos todavía un desafío extraordinario. Entonces, por eso es tan importante este testimonio, porque va a ayudar a otros a construir una comunidad y aprender de otras experiencias que a veces fueron pues, experiencias muy dolorosas. Hablo de que se plantean dos grandes preguntas. Mucha gente, yo pensé en los papás como en mí misma, pensé en otros hijos como los míos. Y yo decía, ¿qué querrán que yo les diga? Pues voy a ser yo, escribiendo. Está una mamá junto a un árbol de bambú, viene la ola, tiene segundos para tomar la decisión y trae a sus dos hijos. Al ver la ola, dice, ¿a cuál de mis dos hijos suelto? Porque si no suelto a ninguno, nos vamos a morir ahogados los tres. Tengo que soltar a uno. Tiene segundos, decide y suelta a un hijo. Y se aferra al otro. Y se agarra de la bamba de la vara de bambú y sobrevive. Yo se lo comenté a Jorge. Y Jorge me dijo, mamá, ¿tú qué hubieras hecho? En ese momento se presentaba una decisión y le decía, no hay que polemizar porque nunca hay lugar para esto, para esta pregunta. Pero a él le dolía, quería una respuesta. Y yo decía en ese momento, ¿cómo le puedo hacer para poder, para que este sufrimiento no sea mayor como los tsunamis? Que tal vez algún mamá o papá tenga que dejar a algún hijo para atender al otro. Y también no es que tenga que venir una ola y tomar la decisión y soltar. Se viven los tsunamis diariamente, en casa, con los hijos, con los hermanos, pero cuando hay un ser que tiene una discapacidad se tiene que tomar una decisión. Que a los hijos les duele y no pretendemos que duela.
pero ¿cómo hacerle para no sufrir tanto? Pensar y repasar sobre esto. Y por eso yo le decía a Jorge, ¿qué te gustaría hacer de grande? Irme a Europa a un doctorado. Creo que Jorge va en marcha. En una ocasión, yo lo veía cantar, y yo decía, Jorge está ya repasando lo vivido, y Jorge está empezando a soñar, que es como una herramienta. Y una herramienta que tiene que ver también es con el humor y con la fe, de que todo lo que trazamos es trabajo que hay que hacer. Que si no logramos llegar a la meta, bueno, lo intentamos y alcanzamos. Jorge, quiero decirte lo mucho que te quiero. Quiero decirte gracias por todo. Sobrevivimos a un tsunami. Ella no se pregunta por qué a mí, sino por qué algo tan común en nuestra sociedad, como lo es la presencia de un hijo o hija con alguna discapacidad, tiene que representar tanto dolor, tanto desgaste en la vida de quienes viven esta experiencia, porque hay discriminación, abandono. Otra gran lección es el papel vital que tiene desarrollar una cultura de los derechos humanos. La discriminación, nos dice, es uno de los fenómenos más devastadores de la dignidad humana. Cuando hay discriminación, se vulneran muchos otros derechos, como el acceso a los servicios de educación, salud, recreación y más, y se afecta a diversos grupos de la población como niños, niñas en situación de calle, enfermos psiquiátricos, adultos mayores. Por todo esto y más, Entre la realidad y la fantasía es un libro cuya lectura atrapa, conmueve los sentimientos y sacude la conciencia. Provoca indignación, pero sobre todo esto, transmite esperanza y nos aporta una profunda reflexión sobre el sentido de la vida y la importancia vital de avanzar en la construcción de una cultura de los derechos humanos. Pudo haberse empezado esta historia con algunos otros nombres, con nombres diferentes a Alicia y Karen. Pudo haberse puesto los nombres de muchos pacientes y sus padres en búsqueda de una esperanza de claridad, de orientación. Desafortunadamente va a seguir habiendo niños como Karen o parecidos, y no sé hasta cuándo vayan a seguir las carencias de servicios educativos del nivel de especialización que se requiere, para atenderlos. Pero ojalá y esta tarea a la que se ha dado Alicia, tarea de la cual forma parte este libro, ojalá sea como la primera piedra a partir de la cual se construyen los cimientos de instituciones y programas educativos apropiados para todos estos pacientes.